Días, amados hermanos, bienvenidos a las enseñanzas de este día. Vamos a pedir que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Jesucristo, tú diste tu vida por nosotros. Permítanos agradecerte cada día porque tú nos libraste de ese hombre malo, Señor, que vivía en nosotros. Y entraste tú a vivir en nuestros corazones cuando te lo hemos pedido. Bendice, Señor, tu palabra, bendice a cada persona que está escuchando y va a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bien, hoy entramos en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer y a enseñar simplemente hoy día 6 versículos, del 1 al 6. El título que le he puesto se llama Libres de la Ley. Libres de la Ley. Ese es el título. Vamos a dar una lectura y después vamos a explicar todo lo concerniente a este párrafo. La palabra de Dios dice así, 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Palabra de Dios. Bien, nuestro título, Libres de la Ley. Y vamos a explicar 2 versículos, primero, enseguida otros 2 más y al final otros 2, y estaremos completando todo este párrafo. Bueno, aquí comienza con una palabrita que dice, ¿acaso ignoráis? ¿Qué es lo que está introduciendo nuestro hermano Pablo cuando dice ignoráis o acaso ignoráis? Va a resaltar algo muy importante. La ley exige, obliga y vale mientras la persona está viva. Cuando la persona muere, la ley, ningún tipo de ley tiene vigencia para una persona muerta. O sea que, como volvemos a ver aquí, la ley es exigente, es obligatoria para la persona mientras vive. Y Pablo ilustra muy bien aquí un matrimonio. Y el matrimonio de una unión de un varón y una dama del pueblo judío, nos está comparando, no del mundo gentil. Entonces tenía su ley, y la ley dice que la mujer y el hombre deben ser fieles, no deben tener otro compromiso, y si tuviera otro compromiso, ¿qué habría? Muerte. Pero aquí nos ilustra que muere el marido, entonces queda una viuda, una solterita, y esa se puede volver a casar con otro y no
es pecado. Esa es la ilustración que está dando Pablo del matrimonio. Y eso dice, ¿no ignoréis? ¿Acaso ignoras que así es en un matrimonio? Realmente en todo sitio, no solamente en Israel, es así. Mientras viven, no. Pero hay uno muerto, que es del otro libre, soltero, soltera, y puede tener un nuevo compromiso. Bajo esta perspectiva que nos enseña, aquí nos ilustra en el versículo 2 que el marido es el que muere y la mujer queda libre. Entonces aquí podemos darnos cuenta que, claro, es una figura, que el marido es la ley. O sea, la ley de Moisés y todas las leyes judías que tenían era como un marido para la humanidad. No podían fallar la ley. El que fallaba la ley, sean los 10 mandamientos, sea la ley del Cordero, sea la ley del sumo sacerdote, o sea la ley del templo, el que quebrantaba o fallaba, tenía pena de muerte. Por eso aquí podemos entender que el marido es figurativamente la ley. Entonces, el hombre que estaba ligado, casado con la ley de Moisés, entonces muere la ley para ese hombre o esa mujer, quien quiera ser, y quedan libres. Esa es la primera porción que podemos ver, que somos libres de la ley matrimonial. ¿Cuándo? Cuando uno de ellos muere. Queda rota el matrimonio y hay libertad. Punto número 2, vamos a leer, ya hemos leído, vamos a explicar versículos 3 y 4, ¿qué nos dice? ¿No? Entonces, aquí nos dice que la mujer que quedó viuda está libre, puede casarse con otro, y no es pecado, no es delito, y eso aquí, en la China y en donde sea, es lo mismo. Entonces, eso es lo que está ilustrando Pablo. ¿Quién es la viuda entonces aquí? En el versículo 4, ahí podemos entender quién es la viuda, porque dice bien claro, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, ¿quién es la viuda? Es el creyente, aquel que ha creído en Jesucristo sin las leyes judías. Las leyes judías ya no aplican. Sin esas leyes hemos creído en nuestra salvación dada por Cristo, firmada con su resurrección. Porque si Cristo solamente hubiese muerto, no hubiese resucitado, no tendría ningún valor su sacrificio. Pero para que el sacrificio sea perfecto y tenga un valor grandísimo, tenía que resucitar al tercer día, como estaban escritas en el libro de los apóstoles, de los profetas. Y así fue. Entonces aquí entendemos bien claro que es la viuda, es el creyente, y el nuevo esposo es Cristo, el que resucitó, porque bien claro lo dice en el versículo 4, ustedes, hermanos, habéis muerto para la ley, desligado de la ley, ya no tiene ningún valor para nosotros. Entonces dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? El que resucitó de los muertos. Cristo, el que resucitó al tercer día, Él viene a ser el esposo. Para la ilustración de lo que estamos dando acá. Es una ilustración espiritual.
Él está esperando en los cielos de los cielos el matrimonio de un día de todos los creyentes que Él le llama y se llama la iglesia, que tiene que casarse con Él. Nosotros venimos a ser la novia, todo el conglomerado de la iglesia verdadera, de la iglesia cristiana, que somos cada uno de nosotros, el templo o iglesia, como querramos llamarlo. Entonces nosotros un día, cuando estemos allá en su presencia, habrá las bodas del Cordero. Eso nos enseña bien claro aquí el Señor. En Apocalipsis 19:7 está bien claro. Dice, desde el versículo 1 nos cuenta que una multitud de gentes estaban allí en el cielo. Y que en el versículo 7 nos dice que esa multitud era la novia del Cordero, que estaban gozosos, cantando, alabando al novio, porque ha llegado la hora de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 7. Entonces, Él es el novio, las nupcias se van a realizar en el cielo con todo el conglomerado de la iglesia. Por eso es que vamos a ir allá al cielo, ¿no? Entonces, ahora entendemos que pues nosotros somos la viuda y Cristo es el esposo o novio, porque no se ha realizado todavía las bodas, ¿no? Él es el novio y nosotros somos el conjunto de la iglesia, de cada cristiano, que formamos la iglesia cristiana aquí en Perú, en Lima, en Japón, en cualquier sitio. Todo ese conglomerado constituye la iglesia o la novia del Cordero. Ya dejamos la ley y ahora nos adaptamos a la ley de Cristo, que es una ley muy diferente. Bien, aquí hay algo interesante en el versículo 4, al terminar, dice, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que aquí nos está diciendo que cualquier persona no es el templo de Dios, cualquier persona no es un cristiano. Tiene que demostrarlo, tiene que llevar fruto para Dios. ¿Cuál será ese fruto? Hay dos pasajes que nos enseñan bien claro el fruto que tiene que desarrollar cada cristiano para que sea el integrante del pueblo de esa multitud, la novia de Cristo. El primero es San Mateo capítulo 8, versículo 13. Recordemos que Mateo 8, desde el versículo 1 al 13, nos enseña una parábola del sembrador. Y encuentra 1, 2, 3 tierras que no valen nada, porque siembran y no produce fruto. Pero la cuarta tierra, que le llama el Señor Jesucristo buena tierra, somos cada uno de nosotros, los verdaderos cristianos, el templo de Dios, que tenemos que dar fruto a 30, a 60 y a 100. Ahí nos llama verdaderos cristianos cuando producimos fruto para Dios de 30% hasta 100%. Bien clara está la palabra. Pero leamos algo que nos va a ayudar más. Filipenses 1, versículo 9 al 11. Vamos a dar una lectura y ahí vamos a encontrar otros frutos que nos ofrece, que tenemos que nosotros desarrollar, así como un árbol desarrolla las ramas y van saliendo los frutos. Entonces es un buen árbol. Así nosotros tenemos que desarrollar frutos para Dios. Filipenses 1, versículo 9 al 11 nos dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Y aquí nos selecciona los principales, podría decir, frutos de cada cristiano. El primer fruto es el amor. ¿Cuántas veces cantamos, nos emocionamos? El amor de Dios es maravilloso. Cantamos, pero verdaderamente has producido frutos de amor para Dios. Porque hay amor divino y hay amor maligno. Veníamos de nuestro novio que murió, la ley, que era un acusete para cualquier cosa que tú fallabas. Y si no tenías amor, te acusaba la ley y te mandaba al cementerio. Pero aquí es el amor de Dios, ese amor que perdona, ese amor que primerito es para Jesucristo, porque Él dio su vida en la cruz. Él es Dios, Él fue hombre y Él es Dios. Y debemos recompensarle con el mismo amor, de ese amor sacrificial que Él fue a morir por nosotros en la cruz. También tenemos que en primer lugar tener ese amor sublime para Él. Un amor de corazón a corazón, sincero, puro. Ese es el amor. En la primera ramita del amor que produce ese fruto es para Dios, para Cristo. Pero también el amor es otro que produce para la humanidad. Porque nos dice a nosotros que debemos amarnos los unos y los otros. Y aún se complementa con un tercer fruto del amor, que amemos aún a nuestros enemigos. Cosa dura, pero no imposible de hacerlo. Cuando crucificamos nuestros egoísmos, nuestras vanidades, y podemos amar aún al enemigo. Ese es el amor. Este es el fruto auténtico del amor. Pero quiere Dios que abunde más y más en nosotros. Pero también aquí nos lleva a que adquiramos conocimiento y ciencia. Pero no de la ciencia que el mundo llama ciencia, sino de la ciencia que está aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí hay ciencia. Aquí hay también todo conocimiento. Así que tú, leyendo todos los años de tapa a tapa tus Sagradas Escrituras, leyéndolo nada más. Yo no estoy diciendo que memorices, que te esfuerces, sin mucho esfuerzo, que lo leas para que el Espíritu Santo que mora en ti, Él te dé la ciencia y el conocimiento que necesitas. No la ciencia para saber y curar un cáncer, no la ciencia para saber de cuánto es 20 más 20 a la n potencia, no la ciencia para curar enfermedades como médico, no la ciencia para ver alimentos y tantas cosas de la ciencia que interviene, sino la ciencia para conocer dónde vas a ir a vivir por la eternidad. Porque si no sabes, no conoces, no tienes conocimiento científico puro de Dios, ¿a dónde te vas a ir? Nuestra vida humana es transitoria. Unos nacen un mes, se mueren. Otros nacen el mismo, mueren. Otros
avanzan sus años de 10 años, de 15, de 20, de 30, 40, mueren, de 60. Hay otros que llegan a 80, 100. Ahora, en tiempos pasados llegaron hasta cerca de 1000 años, viviendo humanamente. Pero hoy, hasta 100, yo no creo que hay más. Creo que hay en uno de los países europeos que viven en el campo, ahí viven 120 años y sanitos. Pero esta vida se acaba. 120 años es poquito. El conocimiento para saber que nosotros vamos a vivir eternamente con papá. ¿Y dónde? Allá, en la patria celestial, en el tercer cielo, como le llama nuestro hermano Pablo. La patria celestial, a vivir con ellos allí, con nuestros hermanos, que como nosotros formamos la novia del Cordero. Y su capital, la Nueva Jerusalén. Eso está en Apocalipsis. Allí nos enseña, ahí nos da conocimiento y ciencia para saber de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer, qué cuerpo vamos a tener. Alguien le preguntó a Dios, ¿qué comeremos? Le dijo, ahí está el árbol de la vida, que lo rechazó Adán. Ahí comerás para tener vida eterna. Y tienes un río de agua pura, que son la base de comer lo sólido y lo líquido para la vida humana, pero allá se vivirá espiritualmente. Un cuerpo espiritual como el de Dios. Eso es lo que vamos a tener. Eso es el conocimiento, que crezcas más en conocimiento para que podáis explicar a aquellos haraganes que no quieren leer la palabra y que solamente quieren escucharlo. Lo escuchamos y se nos evapora porque nuestra mente no es una fuente de eternidad. Pero cuando tú mismo lees, papá, lo escribe aquí en tu mente y en tu corazón. Vamos viendo, sigamos viendo. Dice el versículo 10, para que aprobéis. Nosotros tenemos que, un verdadero cristiano es como un verdadero estudiante, que no va a la universidad a pasar el tiempo, a seguir a las muchachas, a los muchachos y salirse a divertir. Acá, como en la universidad, un buen alumno, también acá ante los ojos de Dios, nosotros vamos a la universidad de la vida eterna y tenemos que aprobar los cursos, como se aprueban en la universidad, en los colegios. Así dice aquí, para que aprobéis lo mejor, sino que en la universidad, para ir en la universidad divina, no hay matemáticas, no hay literatura, no hay historia, no hay filosofía, pero ahí hay cursos que te enseña el Señor Jesucristo, un curso de sinceridad, para que aprendas a ser sincero, no mentiroso, no engañador, sino sincero. La palabra sincero viene de los escultores, que cuando hacían sus esculturas quedaban ciertos huequitos y le pasaban cera para que tape los huequitos, y entonces pasaban la escultura perfecta, pero le decían otros, y cuando lo llevaban y el calor lo derretía, le decían, yo quiero que me hagas mi escultura, pero sin cera, no le metas cera. Entonces de ahí viene la palabra sinceridad, porque meterle cera a los escultores eran mentirosos, engañadores. Lo hacían las esculturas con huecos y le echaban cera y ya lo tapaban y lo pintaban, pero cuando el sol venía en su dimensión, la cera se derritía y salía un hueco y venían las esculturas con huecos. De ahí viene la palabra sinceridad, no
meta cera, porque el Señor, que es más que el sol, va a derritir las ceras de tu vida, porque Él nos quiere unas personas sin cera. Si tenemos huequitos, no importa, lo taparemos con la sangre de Cristo, pero no con cera. Por eso, personas sin cera, irreprensibles, que no haya nada de lo que el Señor Jesucristo tenga que reprenderle allá en el tercer cielo. Nada. Tienen que aprobar estos cursos. Y dice, ¿cuándo vas a aprobar estos cursos? Para el día de Cristo. Cuando venga mañana el Señor Jesucristo, ahí van a ir con Él todos los que han aprobado en la universidad celestial, habiendo obtenido el conocimiento de esta sagrada palabra de Dios, que aquí está todo. Y que nos llenemos de frutos de justicia, que seamos justos. Injusto es lo contrario de justo. El mundo está lleno de injustos, pero el cielo mañana se va a llenar de justos. Busca la justicia. Busca la justicia. Entonces ya tenemos cuáles son los frutos. Esta es una pequeña porción, hay más, pero será para otra oportunidad, en otro mensaje, otra porción. Pero con esto yo creo que tenemos amor, ciencia, conocimiento, sinceridad, irreprensibles y justos. 6 frutos grandiosos que Dios te va a identificar mañana como el verdadero templo de Dios, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano, porque a Él nadie le puede engañar. ¿Qué más seguimos? Esos son los frutos que hemos visto. Vamos a ver el tercer punto, porque este segundo punto que hemos visto son, primer punto, libres del matrimonio, libres para casarse con otro. Ahora vamos a ser libres del régimen viejo. ¿Qué es el régimen viejo? Régimen es como un gobierno con sus leyes, ¿no? Entonces habla de un gobierno con leyes viejas, libres de ese régimen de leyes viejas, no de leyes modernas que las trajo Jesucristo. Entonces vamos a ver, y aquí entendemos que en el régimen viejo estábamos atados. Vamos a ver en Deuteronomio 27, 2 al 3. En Deuteronomio vamos a ver el régimen antiguo de la ley. ¿Qué nos dice Deuteronomio 27, 2 al 3? El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Revocar con cal es emparéjalos con cal. Entonces revocarás con cal, versículo 3, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te lo ha dicho. Entonces aquí está el primer régimen. Es la ley de Dios, pero escrita en piedras. Inicialmente en el monte de Sinaí, Dios escribió en piedras con su dedo y lo dio a Moisés. A Moisés se le cayó, se lo rompieron, volvió a darle otras leyes escritas en piedra. Pero esas piedras, en esos 40 años que estuvieron en el desierto, se fueron destruyendo. Por eso es que cuando ya entraron a la tierra prometida, dice, búscate varias piedras grandes, revócalas con cal y escribe en ellas todas las palabras de esta ley. Y así ha vivido a través de todas sus travesías el pueblo de Dios, Israel, siempre sus leyes teniéndolo en piedras, escritas en piedra.
la tabla de los 10 mandamientos escrita en piedra. Esa tiene que ser revocada, cambiada por algo mejor. Ya estamos viendo este asunto, pero dejémoslos que sigamos viendo qué más podemos mirar, ¿no? Estas tablas de la ley, hechas en piedra con su orgullo, el judío, la ley que Dios nos dio, es la ley. Lee, y te lo voy a explicar qué dice Juan 7:19. Y ahí Jesucristo habló. Y bien claro le digo, dijo, nos dio Moisés la ley. Sí, es cierto, dijeron. Y ninguno de ustedes cumple la ley. Se quedaron calladitos. ¿Por qué buscan matarme? Yo cumplo la ley. Y ninguno de ustedes cumple la ley. Se quedaron calladitos y se retiraron. Entonces, esa es palabra de Dios. Palabra de Cristo. ¿Cuántos cumplieron la ley? En la época que Cristo vino. Ninguno. El único que cumplió la ley era Jesucristo. Y así lo mataron. Por cumplir la ley. ¿Qué más podemos encontrar del régimen viejo? En 1 Corintios 15:56 también demos una lectura para entender todo este antiguo régimen. 1 Corintios 15:56, ¿qué nos dice? Ya voy a leerle desde el 55 para que podamos entenderlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces es una interrogante preguntándole a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? A la sepultura, ¿dónde está tu victoria? Versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la ley antiguamente enviaba a la que no lo cumplía, la ley se transformaba en pecado, y en el pecado era muerte. Entonces ese iba al sepulcro y le decían, ¿dónde está tu victoria? No tenían victoria. Morían. Aquel que de los 10 mandamientos únicos nada más incumplía, lo mataban. Por eso bien claro aquí, la ley produce pecado, el pecado produce muerte y la muerte al sepulcro. Por eso, ¿dónde está tu victoria? Le pregunta aquí. Y la victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces el régimen antiguo, la ley, solamente era para llevar a la muerte, porque no es que no podían cumplirlo. Y alguien diría, es que Dios lo ha hecho muy difíciles, imposibles de cumplir. No querían cumplirlo ellos. Vamos leyendo y ahí vamos a entender por qué no cumplieron la ley. Bien, ahora vamos a ver el régimen nuevo, porque bien claro nos dice en estos 2 últimos versículos que los voy a leer para recordarlo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un régimen nuevo del espíritu y no un régimen viejo de la letra en la piedra. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que hemos visto y hemos leído nos lleva a pensar cuál es ese nuevo régimen. ¿En qué consiste? Claro, aquí dice que es Cristo, que es el Espíritu, el nuevo régimen. Pero ampliemos mucho mejor. Leamos Hebreos 8:10, por favor. Hebreos
8:10. Vamos a dar una lectura, Hebreos 8:10. ¿Qué nos dice? Por lo cual, dice el versículo 10, capítulo 8 de Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esto es un, ¿cómo les podría decir? Es un transcribir, creo es la palabra correcta, un transcribir de Jeremías 31 al 33, lo que estoy leyéndoles. Entonces, ¿qué dice aquí? Este es el pacto, el nuevo pacto le llama en Jeremías. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren ustedes. Número 1, pondré mis leyes acá, en su mente. Antes no. Antes nosotros, la ley estaba en piedra, y de la piedra teníamos que leerlos para ver cuánto lo pasábamos a nuestro cerebro, a nuestra memoria, para poder cumplirla. Pero como no lo pudieron cumplir, porque no se les dio la gana de pasar la ley de la piedra a su cerebro, a su mente. Por eso aquí dice, ahora yo pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que llama Pablo aquí en Hebreos 8 y en Hebreos 10, recopilando lo de Jeremías 31 al 33, que le llama un nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto de la ley es el régimen viejo, y el nuevo pacto viene a ser el régimen nuevo. ¡Cuánta diferencia! ¡Grandiosa! El antiguo pacto fue escrito en piedra, y de ahí hay que pasarlo a la mente, al corazón, a la conciencia. Pero ahora ya no. Ya no usa el Señor la piedra. Ahora directamente sus leyes lo escribe Él en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, más fácil cumplir las leyes que quiera el Señor, porque ya no es el trabajo de estar, ¿qué dice? Número 1 de la ley de Dios, no tengas dioses, no tengas otros dioses. Y total que ni se acordaban, más de un rato estaban adorando los dioses de una mujer. Cuando iban a trabajar a otros sitios, estaban adorando a los dioses de esas mujeres para acostarse con ellas. Lo dice la palabra. Y las mujeres que quedaron en sus casas también se acostaban con los que venían de los musulmanes, que venían cargando sus camellos con productos. Se acostaban por un regalito de una ropa. Los dice la palabra, que las mujeres como dromedarias, como hembras del camello, estaban buscando un camello. Así llegó el ser humano a despreciar a Dios. Entonces Dios, en su grande amor, Él no ha hecho cosa peor, sino cosa mejor. Ya no la ley en piedra, ahora la ley directo en tu mente y en tu corazón. Así somos los verdaderos cristianos. Ya no hay ley en piedra. Entonces la ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando viene una tentación, ¿qué hacemos? Ahí mismo la memoria, no. Ahí mismo en tu corazón, no. Hay un no que resuena dentro y acá en tu mente y en tu corazón, que te alejas de las tentaciones que todo ser humano tiene, por el poder del Altísimo, por el poder de Dios. ¿Qué más entendemos? Ya vimos todas esas cosas. ¿Qué más tenemos? Ya vimos, bueno, como les dije,
en Jeremías pues también está escrito, en el 31 y 33, lo mismo igualito, que el profeta Jeremías habló de esto, que en un futuro habría un nuevo pacto. Y se cumplió cuando vino Cristo. ¿Qué más podemos leer? Hay que leer Hebreos 9, otro más que nos ayuda a entender, y esto es más claro, Hebreos 9, versículo 13 al 15. ¿Qué dice aquí? Escuchen por favor y apúntenlo ahí para que los vuelvan a leer. Hebreos 9, 13 al 15. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de ¿qué? De la carne. O sea, el sacrificio, la sangre de los machos cabríos, de todos estos animales, ¿qué nos purificaba? Solamente la carne, por fuerita. ¿Qué más nos dice? Versículo 14, más cuanto más la sangre de Cristo. Fueron los machos cabríos, los animales. Ahora la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por esto es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Me salteo al 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos de hombres, figura del verdadero, sino que entró al cielo mismo para presentarse ahora por ti, por mí, por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De la misma manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, grábenlo, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, o sea, por el sacrificio de su persona, su cuerpo, para quitar en medio el pecado, de la manera que está establecida para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya sin relación del pecado, para salvar a los que lo esperan. Tremendo. Nuevo pacto, firmado en la cruz del Calvario, por el sacrificio único, una sola vez, único, que hizo Cristo para toda la humanidad que quiere creer. El que no quiere creer no tiene ningún valor, pero los que creemos tienen un valor tremendo, porque una sola vez fue al sacrificio mi Señor Jesús. Mientras que los judíos aún siguen hoy día, cada año, matando un guacho, un cordero, para que les perdonen sus pecados. Pero vuelven con una licencia bamba a pecar durante todo el año, y vuelta matan otro guacho. Y se pasan así cada año matando un guacho por sus pecados, y vuelven a pecar. Pero nosotros no, porque Cristo no es un juego, Cristo no es bamba, Cristo no es un animal, es Dios que se hizo hombre y vino a morir como un cordero, y con su sangre preciosa
pagó a Satanás por nuestros pecados, de todos los que creemos, y hecho ese sacrificio, como lo dice, una sola vez y para siempre. Ese es el nuevo pacto que hizo nuestro Señor. Él es el mediador de un nuevo pacto. Después de eso, se fue al cielo y allá está esperándonos. Y pronto va a venir. ¿Por quiénes va a venir? Por los que le esperan. ¿Estás esperándole a Cristo? Cada día. Puede venir mañana. ¿Estás esperándole? ¿Te estás enterando que Él ha dejado también datos para saber cuándo viene? Lee las Escrituras y vas a encontrar en el libro de Oseas. Ahí hay datos precisos cuándo, qué año viene. Léelo. Léelo y ver, que tú compruebes. Cristo no miente. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Bien, entonces ahora sí, un nuevo pacto que tú tienes también que poner tu parte. Tienes tienes que querer ser partícipe de ese nuevo pacto. Si tú no quieres, no tiene ningún valor. Si tú quieres y crees, tiene un valor muy grande. Entonces comienza a hacer ese templo de Dios para que Él escriba dentro de ti su nueva ley, la ley del amor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Bien claro lo dice. Ustedes como humanos son malos, pero así siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos cuando les piden. Hoy los chicos, papá, quiero tener mi celular de alta gama. Y les compras buenas cosas a tus hijos. Pero dice la palabra, cuanto más mi Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Tú tienes que pedirlo. Yo puedo pedir por mí, nada más. No puedo pedir ni por mi esposa, ni por mis hijos, ni por mis nietos, ni por mis hermanos de la iglesia. Es un pedido personal. Si tú quieres que el Espíritu Santo esté tomando el control de tu vida, hoy día, sentadito, o dobla rodillas, como quieras, lee Lucas 11:13 y hazlo como ahí dice. Otra. Una vez que has pedido que el Espíritu Santo entre en ti, no sé si pasará un mes o 2 meses, el poder del Espíritu Santo va a hacer que te transforme, que ames esta palabra y lo leas. Entonces va a cumplirse Efesios 1, 13 y 14, que dice bien claro, cuando ya entró el Espíritu Santo en ti, que dice, te va a sellar en tu mente acá, te va a sellar. Ese sello del Espíritu Santo son las arras, la garantía para la promesa adquirida por Dios. ¿Qué ha prometido? Venir por segunda vez a llevar a su pueblo. Entonces va a mandar a sus ángeles. Los ángeles van a venir. Dice la palabra, vendrán los ángeles, encontrarán 2 en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Irán allá, uno será llevado, el otro será dejado. ¿Cómo sabrán distinguir los ángeles a quién llevar y a quién dejar? Acá. Acá hay un sello. Tú no lo ves, ni yo. Pero por fe lo creo. Aquí hay un sello. No sé qué dirá, pero muy posible dice, Hijo de Dios. O de repente dice, Espíritu Santo. Entonces los ángeles
a los que tienen el sello del Espíritu Santo, y el otro no tuvo, quédate. Por eso dice, uno será dejado y otro será llevado. ¿No quieres prepararte que mañana viene el Señor? Va a enviar sus ángeles. Empieza por pedirle que el Espíritu Santo entre a vivir dentro de ti. Y déjalo, cumple. Ama esta palabra y léela. Y en un momento menos pensado, Él te va a sellar con ese sello que son las arras, la garantía que te va a llevar. Pero también, Efesios 3:17, también la oración de nuestro hermano Pablo desde el versículo 14 al 17, que oraba para que el hombre también doble rodillas y pida que Jesucristo entre a vivir en su corazón. Efesios 3:17, pídele que entre Cristo a vivir en tu corazón. Una vez que tienes esto, se cumplirá en ti lo que acabamos de leer de Jeremías 31 al 33 o de Hebreos 8:10, que hemos leído, que la ley ahora estará acá en tu conciencia y en tu corazón estará escrita. Cada día lo estará escribiendo Cristo acá. La ley que tienes que cumplir, la ley del amor. Acá lo escribe, y a través del torrente circulatorio, eso llega a tu cerebro para que la cumplas. No encuentro otro método para que podamos cumplir la ley divina de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, adelante, hazlo y agradécele a Jesucristo, porque Él murió por ti para darte vida eterna en la patria celestial, en la nueva Jerusalén, para vivir con Él. Si tú no llegas a tener ahora esa vida eterna, también vas a ir con vida eterna a vivir con tu papá Satanás en el lago de fuego y azufre, sufriendo toda tu vida. Tú decides, papá Cristo o papá Satanás. Que el Señor Jesucristo te agradezca si tú eliges por Él. Gracias, Padre bendito Jesucristo. Yo ya elegí por ti, pero te pido por todas las personas de este mundo en que vivimos, que el enemigo pone obstáculos para que no lean la palabra y conozcan la verdad. Te ruego por esas personas y sobre todo por los que han escuchado esta enseñanza tuya, que tú eres el autor y el consumador del nuevo pacto y quieres entrar a vivir, Señor Jesucristo, en nuestros corazones y el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro cerebro, para que nuestras conciencias sean puras y sinceras, además de estar selladitos, preparaditos, para que mañana envíes tus ángeles y vienes a llevarnos. Ten piedad y compasión de tu pueblo y anímales a leer las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.